Noticentro 1, CMI. La venganza ha comenzado. Irán ataca con misiles 2 bases de Estados Unidos en Irak. Estados Unidos prohíbe vuelos civiles sobre el Golfo Pérsico. Tragedia humana y ambiental en Australia por incendio que no se ve. Capturan a los responsables de crimen de fiscal en Cali. Otra líder social asesinada en Putumayo. Hallan fosas comunes en Nariño con cuerpos de disidentes de las FARC. Gobierno evaluará pico y placa en Autopista Sur para días feriados. A empujones el opositor Juan Guaidó se juramentó como presidente del Parlamento venezolano. Buenas noches. La venganza ha comenzado. Irán atacó con misiles 2 bases de Estados Unidos en Irak y advirtió que si el gobierno Trump responde, atacarán en suelo norteamericano. La Casa Blanca prohíbe vuelos en el Golfo Pérsico. Hace pocos minutos las fuerzas militares estadounidenses prohibieron los vuelos comerciales y de todo tipo sobre el Golfo Pérsico para prevenir un potencial error de cálculo en caso de que tengan que lanzar un ataque para defender sus intereses en Oriente Medio. Ya hay reportes de intensa actividad de aviones militares sobre la capital de Irak, Bagdad. La alerta máxima se activó luego de que al menos 12 misiles iraníes fueron disparados contra las 2 bases estadounidenses de Ain al-Sad y Erbil, ubicadas al occidente de Bagdad, la capital iraquí. Con este ataque, el gobierno de Irán anunció el inicio de la llamada Operación Mártir Soleimani. La Casa Blanca anunció que Trump se pronunciará sobre los bombardeos en los próximos minutos. Estamos al tanto de los reportes sobre ataques contra instalaciones estadounidenses en Irak. El presidente ha sido informado y está monitoreando de cerca la situación y consultando con su equipo de seguridad nacional. El bombardeo ocurre después de que grupos armados proiraníes en Irak prometieron unir fuerzas para responder al ataque realizado por un dron estadounidense el viernes pasado en Bagdad, que mató al poderoso general iraní Qasem Soleimani. Noticia en desarrollo en CMI. Bueno, pues a propósito de eso, hace pocos minutos el presidente Donald Trump reaccionó a través de su cuenta en Twitter y dice lo siguiente, vamos a verlo, hacemos la traducción al español. Todo está bien, misiles lanzados desde Irán en 2 bases militares ubicadas en Irak, evaluaciones de víctimas y daños que tienen lugar ahora. Hasta aquí todo bien. Tenemos el ejército más poderoso y equipado del mundo. Con diferencia, haré una declaración mañana por la mañana. A esta hora siguen los homenajes en la ciudad natal del general Qasem Soleimani en Irán. Durante el sepelio, 50 personas murieron. Un trágico saldo deja el que era el tercer y último día de funerales masivos en homenaje al poderoso Qasem Soleimani, el general iraní que murió durante un ataque con drones de Estados Unidos. Una estampida humana en la jornada en la que Soleimani debía ser enterrado en su ciudad natal, Kermán, dejó al menos medio centenar de muertos y más de 200 heridos. El fatal incidente obligó la suspensión de los actos de sepultura de quien era considerado el segundo hombre más poderoso de Irán y ahora es visto como un mártir por el que piden venganza. De hecho, el Parlamento iraní ratificó un proyecto llamado Dura Venganza, que declaró como organización terrorista al ejército estadounidense y aumentó en más de $200 millones el presupuesto a la fuerza que dirigía Soleimani. Hay emergencia ambiental en Australia por la cadena de incendios que no cesan. Uno de los hechos más lamentables es la muerte de casi 500 millones de animales. Las voraces llamas que se extienden por los cielos de Australia no solo han acabado con la vida de 24 personas, al menos 480 millones de animales también han sufrido las consecuencias. Videos como estos de koalas con su pelaje quemado, muchos de ellos pidiendo de beber a las personas que pasan por su lado, otros en refugios donde les brindan cuidado, se siguen presentando y se vuelven virales en redes sociales por lo desgarrador del cuadro. En la isla Canguro, ubicada al suroeste de Australia, más del 50% de la población de koalas ha desaparecido debido a las extremas heridas que sufrieron durante los incendios. Otros se han quedado sin hábitat, por lo que morirán de hambre en las próximas semanas. La Fundación Koala Australiano afirmó que si se siguen presentando más muertes, esta especie podría estar funcionalmente extinta dentro de poco.
Pero los canguros protagonistas en esta isla también se han visto afectados. Miles de ellos han muerto y muchos otros saltan huyendo de las llamas que los persiguen y que van acabando con su hábitat. Absolutamente desgarrador. Y por la misma ola de incendios que se mantienen desde septiembre, 24 personas han perdido la vida. Como apocalípticos y devastadores han sido descritos los arrasadores incendios que desde septiembre de 2019 consumen el sureste de Australia y han dejado más de 20 muertos, decenas de desaparecidos y miles de evacuados. La magnitud de la crisis es tal que el primer ministro australiano Scott Morrison ordenó el despliegue de 3.000 reservistas militares para ayudar a los cientos de bomberos y voluntarios que aún intentan controlar las conflagraciones descontroladas. En Victoria, una de las localidades más afectadas, se declaró el estado de emergencia en zonas habitadas por unas 100.000 personas, mientras barcos de la Marina y helicópteros de combate fueron movilizados para realizar la mayor evacuación desde la Segunda Guerra Mundial en Australia. De hecho, el ejército tuvo que ser desplegado para evacuar por aire y por mar a más de 4.000 personas que se vieron atrapados en una playa de Mayakota, una popular zona turística del sureste del país. Por ahora, cientos de carreteras están bloqueadas. El transporte marítimo y algunos puentes aéreos son la única forma de salir de las zonas afectadas, aunque el intenso humo ha impedido la operación de algunas aeronaves. Y Chile y Argentina ya empiezan a sentir los efectos ambientales por la nube de humo provocada por estos incendios en Australia. El espeso humo que se alza en Australia, producido por los gigantescos incendios, se puede observar ya en Chile y Argentina. La Organización Meteorológica Mundial advirtió que el humo podría dar la vuelta al mundo y afirmó que el cambio climático agrava la crisis en el país oceánico. Spreading to New Zealand and sent smoke drifting thousands of kilometers across the Pacific to South America. Last night, meteorological services in both Chile and Argentina reported that the long-range transport of smoke had reached there. La oleada de incendios afectará gravemente la calidad del aire del país oceánico, según la organización. El cielo de las ciudades de Sydney, Melbourne y Mayakota se tiñó de naranja y rojo por la cantidad de bosque que se ha quemado, 8 millones de hectáreas. En Noticias de Colombia, en un operativo adelantado por la Fiscalía y la Policía, fueron detenidas 2 de las personas que presuntamente participaron en el homicidio del fiscal especializado Alcibiades Libreros. Según confirmaron fuentes oficiales, los detenidos serían los fleteros que dispararon en contra del fiscal cuando se desplazaba en su vehículo el pasado 29 de diciembre en Cali. Y asesinaron a otra líder social, esta vez en Puerto Guzmán, en Putumayo. La lideresa asesinada era Gloria Ocampo, reconocida por su papel en favor de la sustitución de cultivos ilícitos en el Putumayo. Ocampo, de 37 años, se venía desempeñando como secretaria de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Estrella de Puerto Guzmán. El abogado del testigo contra el senador Álvaro Uribe, Juan Guillermo Monsalve, aseguró que las autoridades deben seguir protegiendo a su cliente pese a que haya cometido alguna falta al tener en su lugar de reclusión objetos prohibidos por el IMPEC. A Juan Guillermo Monsalve, uno de los testigos clave en contra del senador Álvaro Uribe, las autoridades le encontraron computadores y celulares en el lugar donde se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá. Se trataría de una infracción de carácter disciplinario que debe ser tramitada por el IMPEC. Sin embargo, se deben conservar las medidas de seguridad. Esta situación no puede en nada demeritar las medidas de seguridad a que debe someterse el señor Monsalve. Aseguró que todo apunta a una persecución. Una infracción de carácter disciplinario no incide para nada en la valoración ni en la credibilidad del testimonio. El Ministerio de Justicia señaló que la sanción para Monsalve podría llegar hasta el cambio de sitio de reclusión si se comprueba su responsabilidad. Según Monsalve, personas cercanas al senador Uribe intentaron comprar su testimonio para que declarara a favor del expresidente. 2 venezolanos responsables de una fuga y del asesinato de un policía en Ipiales fueron capturados en Ecuador y entregados a las autoridades colombianas. Tras el ataque que dejó como saldo un policía muerto y uno herido en el municipio de Ipiales, las autoridades han reforzado el dispositivo de seguridad para dar con el paradero de las 6 personas involucradas en la riña que se presentó al interior del centro transitorio de retenidos. En un trabajo binacional, la policía colombiana y ecuatoriana logran dar con el paradero de 2 de estas personas que se encontraban en el Carchi, sumándose a la recaptura de un ciudadano peruano que participó en los hechos. Fueron detenidos acá en el sector de Julio Andrade,
mediante los operativos policiales. Las cuales están inmersas, vinculadas dentro de la fuga, donde fue asesinado un policía y herido otro policía. La Policía Nacional ha emitido una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien brinde información sobre las 3 personas restantes. Y en Nariño encuentran 2 fosas comunes con 6 cuerpos que al parecer corresponden a miembros de grupos ilegales, entre los que se hallan disidentes de las FARC. En zona rural de Olaya Herrera, en el departamento de Nariño, soldados de la Fuerza de Tarea Hércules encontraron las 2 fosas. Según el reporte preliminar de las fuerzas militares, contenían 6 cuerpos que pertenecerían a miembros de grupos armados ilegales. El ejército había llegado a la zona por una alerta tras un enfrentamiento entre 2 grupos disidentes de las FARC. No son de personas oriundas de ahí de la región, habitantes de la región. Lo que se conoce es que son personal que es integrante de algunos de estos GAO, y estamos nosotros allá siguiendo o continuando el desarrollo de las operaciones que van a determinar pues entrar en confrontación también nosotros con estos grupos y poder nosotros neutralizar las acciones que puedan llevar para seguir dándole la tranquilidad al municipio de Olaya Herrera. Los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal en Tumaco, donde se adelanta el proceso de identificación. En el primer feriado de marzo entraría a regir el pico y placa en Soacha, Cundinamarca. Esta es una propuesta hecha por el nuevo alcalde que será evaluada por el gobierno nacional. El alcalde del municipio de Soacha, Cundinamarca, Juan Carlos Saldearriaga, insiste en imponer un pico y placa para la llegada de vehículos por la salida sur de la capital del país. 3 tiempos de ingreso a Bogotá. Hasta las 12 del mediodía ingresarían todos los vehículos sin ningún tipo de restricción. Segundo tiempo, de 12 a 4 de la tarde ingresarían vehículos pares y de 4 de la tarde a 8 de la noche ingresarían los vehículos impares. Esta medida, que se llevaría a cabo los días festivos, será estudiada por el gobierno nacional. Cada alcalde es competente de las vías dentro de su municipio, pero para las vías nacionales sí tiene que haber un trabajo coordinado con nosotros. Nosotros obviamente nos vamos a sentar, a evaluar la medida y a mirar los impactos de la medida con él. El alcalde anunció lo que sería un plan piloto en el mes de marzo. Estamos hablando del primer puente festivo del país, que es en 23 de marzo. Lo que buscaría es organizar el ingreso a Bogotá de los más de 200.000 vehículos que ingresan un lunes de retorno a la ciudad. El alcalde también estudia la posibilidad de habilitar otras vías para llegar a Bogotá. Se firmó el contrato para la construcción del Regiotram, o tren de cercanías que conectará varias poblaciones de Cundinamarca con Bogotá. Durante la firma del contrato para la construcción del tren de cercanías de Cundinamarca, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestó su apoyo al proyecto, pero quiere aumentar su capacidad y llevarlo hasta el aeropuerto El Dorado. Lo ideal es que este proyecto de pasajeros se conecte con el aeropuerto de Bogotá. Por ahora se desconoce la cifra que invertirá Bogotá en el proyecto férreo. Su aporte podría ser en más trenes o en subsidios a la tarifa. La alcaldía de Bogotá se suma a este proyecto. Para nosotros es una prioridad. Por su parte, el gobernador Nicolás García anunció que anticipará la entrada en operación del Regiotram. El primer desplazamiento de Regiotram no sea en el primer semestre del año 2024, sino que ojalá logremos tenerlo en el primer semestre del año 2023. En el evento, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció que respaldará la construcción del Tren del Norte, que estará concebido para carga y pasajeros. 50.000 millones de pesos pagará Invías en sanciones y multas por problemas en la contratación y ejecución de las obras del túnel de la línea. El proceso se remonta al 7 de julio de 2017, cuando se interpuso una demanda en contra del Invías ante un tribunal de arbitramiento por irregularidades e inconsistencias en el contrato del túnel de la línea, que para la época era desarrollado por Carlos Collins. A través de un documento se falló en contra del instituto con una sanción de 9.300 millones de pesos que hicieron parte de los 50.000 millones de pesos que le costaron al Estado el lío jurídico por el túnel de la línea. El fallo del 19 de febrero de 2019 en el proceso probatorio se dio la razón a los demandantes por sobrecostos en el proyecto de desarrollo del túnel de la línea. Sin embargo, después de surtidos los problemas jurídicos, el gobierno nacional logró adelantar un nuevo proceso licitatorio para adjudicar el faltante del proyecto denominado Cordillera Central, el cual se entregará a finales de este año. Comenzaron los primeros pilotos del censo económico que medirá el número de empresas que operan actualmente en todo el país.
El DANE reveló los primeros avances del censo económico que medirá las unidades productivas del país. El primer piloto avanza en Ubaté y Cúcuta. En algunas ocasiones estamos encontrando 3 veces más o 2.5 veces más números de establecimientos de los que inicialmente estaban previstos o que podíamos inferir a partir de registros de cámaras de comercio. Es probable que algunos resultados preliminares se conozcan incluso en 2020 y esta será la base de las entrevistas que se harán entre abril de 2021 y agosto del mismo año. Como sucedió con el Censo de Población y Vivienda, vamos a poder tener para septiembre u octubre un primer reporte de cierre de recolección de información. Así las cosas, la totalidad del balance se conocerá en 2022. El Parlamento venezolano sigue con 2 presidentes. A empujones se juramentó el opositor Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. El caos se apoderó de la Asamblea Nacional de Venezuela en una nueva jornada de tensiones cuando la Guardia Nacional trató de impedir el acceso del líder opositor Juan Guaidó, quien llegó con al menos 100 diputados al Parlamento venezolano y rompió el bloqueo policial a la fuerza. Al mismo tiempo, en el interior del hemiciclo, Luis Parra, que fue proclamado presidente del Legislativo por el chavismo hace 2 días en una muy cuestionada votación, iniciaba una sesión parlamentaria sin el quórum necesario. Sin embargo, tras la irrupción opositora, Parra fue captado saliendo rápidamente antes de la llegada de Guaidó. Una vez instalada la sesión, que fue saboteada con cortes de energía, Guaidó se juramentó como el presidente de la Asamblea, pese a que la estrategia chavista le había impedido ser nombrado oficialmente como el jefe del Parlamento. Guaidó, que fue reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, hoy sufrió un golpe del gobierno argentino que le retiró las credenciales diplomáticas a la embajadora del opositor, Elisa Torta Gamos. Gran coalición de izquierda en España. El Parlamento eligió a Pedro Sánchez para liderar el gobierno en alianza con Unidas Podemos. El líder del Partido Socialista y jefe de gobierno saliente, Pedro Sánchez, logró la investidura del Congreso de los Diputados para un nuevo mandato como presidente del gobierno español, al lograr una estrecha mayoría de 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones. La victoria de Sánchez supone que España tendrá el primer gobierno de coalición de la historia reciente del país ibérico, ya que el Partido Socialista hizo un acuerdo con Unidas Podemos, liderada por el izquierdista Pablo Iglesias. Esta decisión pone fin al bloqueo político que vivía España desde las elecciones generales del 28 de abril, en las que venció el Partido Socialista de Sánchez, pero tras las que no pudo formar una mayoría de gobierno, por lo que fue necesario repetir los comicios el 10 de noviembre.